La pesadilla comenzó 3 semanas después del funeral de mamá. Yo todavía usaba su suéter favorito cuando sonó el timbre. Abrí la puerta encontrando a mi tío Ricardo y mi tía Lorena con una sonrisa que me heló la sangre. Detrás de ellos, un hombre en traje cargaba un maletín de cuero. Valeria, necesitamos hablar, dijo Ricardo empujando la puerta sin esperar invitación. Sobre la casa. Mi estómago se contrajo. Esta casa, la pequeña propiedad de 2 pisos donde mamá me crió sola después de que papá nos abandonara, era todo lo que me quedaba de ella. Las paredes todavía olían a su perfume de lavanda. Sus plantas llenaban cada ventana. ¿Qué pasa con la casa?, pregunté, bloqueando instintivamente la entrada a la sala. Lorena rió, ese sonido metálico que siempre me ponía nerviosa. Cariño, esta propiedad no es tuya. Tu madre nos debía dinero. Mucho dinero. Y usó esta casa como garantía. Eso es mentira, susurré. Mamá me dejó todo en su testamento. Yo estaba presente cuando lo firmó con la notaria. Testamentos pueden ser complicados, intervino el hombre del traje, revelándose como abogado. Especialmente cuando hay deudas prioritarias. Soy el licenciado Méndez, represento a sus tíos. Tienen documentación que prueba un préstamo de 800,000 pesos usando esta propiedad como colateral. El número me mareó. Mamá era enfermera. Vivíamos modestamente pero nunca mencionó deudas. Menos con Ricardo, a quien apenas veíamos en reuniones familiares obligatorias. Quiero ver esos documentos, demandé, aunque mi voz sonaba débil incluso a mis propios oídos. Ricardo sacó una carpeta, aventándola sobre la mesa de centro con demasiada fuerza. Aquí está todo. Préstamo firmado hace 5 años. Tu madre nunca pagó un peso. Ahora la deuda es nuestra, y la casa también. Revisé los papeles con manos temblorosas. Había una firma que se parecía a la de mamá, fechas, términos legales que no entendía completamente. Yo solo tenía 23 años, acababa de terminar mi carrera de trabajo social. No sabía nada de leyes de propiedad o contratos financieros. Esto no tiene sentido, murmuré. ¿Por qué mamá pediría tanto dinero? Porque era irresponsable, escupió Lorena. Siempre lo fue. Desde que se casó con ese fracasado de tu padre. Nosotros tratamos de ayudarla, y así nos paga. Dejándote a ti con su deuda. Las lágrimas quemaban mis ojos, pero me negaba a llorar frente a ellos. Mamá no era irresponsable. Trabajó doble turno durante años para pagar mi universidad, para mantener esta casa impecable, para asegurarse de que yo tuviera futuro. Tienen hasta el viernes para desocupar, anunció el licenciado Méndez con indiferencia profesional. 5 días. Pueden llevarse pertenencias personales, pero los muebles y electrodomésticos quedan como parte del activo. ¿El viernes? Eso es en 5 días. ¿A dónde se supone que vaya? Ricardo se encogió de hombros. No es nuestro problema, Valeria. Deberías haber pensado en eso antes de que tu madre decidiera vivir por encima de sus posibilidades. Se fueron dejándome con los documentos esparcidos en la mesa y un vacío creciendo en mi pecho. Esa noche no dormí. Leí y releí cada papel, comparándolos con el testamento de mamá que guardaba celosamente. Algo no cuadraba. Las fechas parecían correctas, pero la firma, había algo extraño en la firma. Los siguientes días fueron un infierno burocrático. Intenté contactar abogados, pero sus honorarios eran imposibles para alguien recién egresada sin empleo formal todavía. Las clínicas jurídicas gratuitas tenían listas de espera de meses. Ricardo y Lorena llamaban diariamente, cada vez más agresivos. 2 días más, Valeria, me recordó Lorena por teléfono el miércoles. Espero que estés empacando. Aunque, honestamente, ¿qué tanto puedes tener que valga la pena llevarte? Tu madre no dejó nada de valor. Esas palabras dolieron más que las amenazas legales. Mamá dejó amor, dejó recuerdos, dejó lecciones de dignidad y perseverancia. Pero Lorena nunca entendería eso. El jueves desperté con un pensamiento persistente, debía haber registros. Mamá guardaba todo meticulosamente. Fui a su habitación, que había evitado desde su muerte por el dolor que causaba. En su closet, detrás de cajas de zapatos ordenadas alfabéticamente por color, encontré una caja fuerte pequeña. La combinación era mi fecha de nacimiento. Por supuesto que lo era. Dentro, estados de cuenta bancarios, recibos de pago de la hipoteca,
completamente liquidada 3 años atrás, y una carta. Una carta dirigida a mí con instrucciones específicas. Si algo me pasa y Ricardo o Lorena aparecen reclamando dinero, contacta inmediatamente a la magistrada Beatriz Sánchez Cortés. Es tu madrina. Ella sabrá qué hacer. Mi madrina, apenas recordaba haberla visto. Mamá mencionaba a Betty ocasionalmente, siempre con cariño, pero decía que su trabajo era muy demandante y vivía lejos. No había venido al funeral porque estaba en un congreso internacional de derecho. Mandó flores hermosas y una nota manuscrita que me hizo llorar. Busqué su nombre en internet. Magistrada Beatriz Sánchez Cortés. Jueza de lo civil en el Tribunal Superior. Especializada en fraudes testamentarios y disputas de herencia. Mi corazón latió más rápido. Encontré el número del tribunal. Tribunal Superior de Justicia. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con la magistrada Sánchez Cortés. Es urgente. Soy su ahijada. Hubo una pausa. Su nombre. Valeria Moreno Torres. Un momento, por favor. La espera fue eterna. Luego, una voz que reconocí vagamente de mi infancia. ¿Valeria? Cariño, ¿qué pasó? Todo salió en torrente. La muerte de mamá, los documentos de Ricardo, la amenaza de desalojo, mi desesperación. Beatriz escuchó en silencio, interrumpiendo solo para hacer preguntas específicas sobre fechas y números de documentos. Valeria, escúchame con atención, dijo finalmente, su voz transformándose en algo más duro, más oficial. No firmes nada. No admitas nada. Mañana hay audiencia preliminar sobre tu caso, ¿verdad? Sí, a las 10 de la mañana. Perfecto. Estaré ahí. Y trae todos los documentos que encontraste. Todo lo que tu madre guardó. ¿Entiendes? Pero, tú eres jueza. ¿Puedes intervenir así? Su risa fue seca. Cuando se trata de fraude testamentario contra la hija de mi mejor amiga, encuentro la manera. Nos vemos mañana, mi niña. Y Valeria, respira. Nadie te va a dejar sin hogar. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba de las películas. Paredes color beige, sillas de madera dura, olor a documentos viejos y café frío. Ricardo y Lorena ya estaban ahí con el licenciado Méndez, luciendo confiados, casi aburridos. Ah, llegó la heredera sin herencia, murmuró Ricardo lo suficientemente alto para que yo escuchara. Me senté sola del otro lado, apretando mi carpeta con los documentos de mamá contra mi pecho. No tenía abogado. No sabía qué esperar. Solo confiaba en la promesa telefónica de una madrina que apenas recordaba. De pie, anunció el alguacil. Entra en sala la magistrada Beatriz Sánchez Cortés. Ricardo y Lorena se levantaron con las expresiones aburridas típicas de quien ha estado en tribunales antes. Pero cuando la magistrada entró, algo cambió. Era una mujer de unos 50 años, cabello oscuro recogido en un moño impecable, toga negra que le daba presencia imponente. Sus ojos barrieron la sala, deteniéndose brevemente en mí con un destello de reconocimiento y algo más, furia controlada. Se sentó, organizó papeles, y finalmente habló. Caso número 2847 a 2024. Demanda de ejecución de garantía hipotecaria presentada por Ricardo Moreno Vega y Lorena Moreno de Castillo contra el patrimonio de la difunta Carmen Torres, viuda de Moreno, representado por la heredera universal Valeria Moreno Torres. ¿Están presentes todas las partes? Sí, su señoría, respondió el licenciado Méndez, levantándose con sonrisa profesional. Representando a los demandantes. ¿Y usted, señorita Moreno? Preguntó la magistrada mirándome directamente. Estoy aquí, su señoría, susurré, poniéndome de pie torpemente. Sin representación legal todavía. Entiendo. Procederemos con las declaraciones preliminares. Licenciado Méndez, exponga su caso. Méndez se lanzó en un monólogo ensayado sobre préstamos incumplidos, garantías legales, derechos de acreedores. Presentó los mismos documentos que había visto, ahora en copias certificadas. Sonaba convincente, profesional, inevitable. La señorita Moreno es muy joven, concluyó con falsa compasión. Entendemos que esto es difícil. Pero las deudas no desaparecen con la muerte. La ley es clara. Mis clientes tienen derecho legal sobre la propiedad. Ya veo, dijo la magistrada,
su rostro inexpresivo mientras revisaba los documentos. ¿Y usted, señorita Moreno? ¿Tiene algo que presentar ante este tribunal? Me levanté con piernas temblorosas. Sí, su señoría. Mi madre me dejó documentos que contradicen estas afirmaciones. Caminé hacia el estrado con mi carpeta. La magistrada la recibió, pero antes de abrirla, me miró directamente a los ojos. En ese momento, vi algo que me hizo contener el aliento. Ella ya sabía. Ya había investigado. Esto era teatro legal. Abrió la carpeta. Su expresión no cambió, pero sus dedos se tensaron sobre los papeles. Pasó página tras página, estados de cuenta, comprobantes de pago, la hipoteca liquidada, y algo más que yo no había notado antes. Un reporte pericial de grafología fechado 2 semanas antes de la muerte de mamá. Interesante, murmuró la magistrada. Muy interesante. Licenciado Méndez, ¿puede acercarse un momento? Méndez se acercó con confianza. La magistrada le mostró algo, un documento específico. Vi cómo su rostro cambiaba, la confianza drenándose como agua de una cubeta rota. Su señoría, yo, necesitaría revisar. ¿Revisar qué? La voz de la magistrada cortó el aire como cuchillo. Revisar por qué el análisis grafológico independiente comisionado por la difunta Carmen Torres demuestra que la firma en su contrato de préstamo no coincide con ninguna de las muestras certificadas de su firma real. El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo se puso de pie. Espere, eso no es posible. Yo vi a Carmen firmar ese documento. Ah, sí. La magistrada levantó otro papel. Entonces puede explicar por qué, según el registro notarial oficial, usted y su esposa jamás tuvieron 800,000 pesos en ninguna cuenta bancaria en los últimos 10 años. De hecho, según reportes del SAT que solicité anoche bajo autorización judicial, sus declaraciones fiscales muestran ingresos incompatibles con esa cantidad. Lorena se puso pálida. Eso es información privada, no puede. ¿No puedo qué? ¿No puedo investigar posible fraude testamentario? ¿No puedo proteger los derechos de una heredera legítima? La magistrada se puso de pie, su presencia llenando la sala. Oh, déjenme ser más específica. No puedo defender a mi ahijada cuando su propia familia intenta robarle su hogar. El impacto fue inmediato. Ricardo retrocedió como si hubiera sido golpeado. ¿Su ahijada? Mi ahijada, repitió la magistrada, caminando alrededor del estrado para pararse junto a mí. Su mano se posó protectoramente en mi hombro. La hija de Carmen Torres, mi mejor amiga desde la universidad. La mujer que ustedes aparentemente creyeron que no tenía quien la defendiera después de su muerte. Se me escapó un sollozo. Toda la tensión, el miedo, la soledad de las últimas semanas explotaron. La magistrada Beatriz me abrazó, un abrazo firme y materno que me recordó dolorosamente a mamá. Carmen vino a verme hace 6 meses, explicó la magistrada, aunque su brazo seguía rodeándome. Me contó que ustedes habían empezado a hacer preguntas sobre su salud, sobre su testamento. Ella ya sabía que estaba enferma. Y conocía a su familia. Me pidió que preparara protecciones legales. Esto es conflicto de interés, protestó Méndez débilmente. Ella no puede presidir este caso. Tiene razón, admitió la magistrada, soltándome suavemente y regresando a su lugar. Por eso ya solicité que otro magistrado tome el caso formalmente. Pero como jueza de turno esta semana, sí puedo emitir medidas cautelares inmediatas. Y lo haré. Se sentó, recuperando completamente su compostura oficial. Basándome en la evidencia presentada hoy, específicamente el análisis grafológico que demuestra falsificación de firma, y la imposibilidad financiera de los demandantes de haber otorgado el préstamo reclamado, declaro que existe suficiente presunción de fraude testamentario. Golpeó su mazo. Se ordena, 1. Suspensión inmediata de cualquier acción de desalojo contra la señorita Valeria Moreno Torres. 2. Orden de protección que prohíbe a Ricardo Moreno Vega y Lorena Moreno de Castillo acercarse a la propiedad ubicada en calle Reforma 847 o contactar a la señorita Moreno. 3. Remisión de este caso a la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales para investigación criminal. Esto es una persecución, gritó Ricardo. Esto es justicia, respondió la magistrada con voz helada. Y apenas comienza.
Sus derechos legales han sido sistemáticamente violados, señorita Moreno. Esto constituye abuso psicológico documentado legalmente, además de intento de fraude patrimonial. Tenemos evidencia suficiente para proceder criminalmente. Se dirigió a los alguaciles. Escolten a los demandantes fuera del edificio. Y asegúrense de que entiendan que cualquier violación de la orden de protección resultará en arresto inmediato. Ricardo y Lorena fueron prácticamente arrastrados fuera de la sala, protestando, amenazando con apelaciones. El licenciado Méndez recogió sus papeles apresuradamente, murmurando algo sobre no haber sabido sobre las irregularidades. Cuando la sala se vació, la magistrada Beatriz bajó del estrado y volvió a abrazarme, esta vez sin la formalidad judicial. Lo siento mucho, mi niña, susurró. Siento no haber estado ahí cuando Carmen murió. Siento que hayas tenido que pasar por esto sola. No sabía que existías, confesé entre lágrimas. Mamá nunca dijo que tenía a alguien que la cuidara. Que me cuidaría a mí. Tu madre era orgullosa, dijo Beatriz, separándose para mirarme a los ojos. Pero también era inteligente. Sabía que Ricardo era un parásito esperando su oportunidad. Por eso me contactó cuando se enfermó. Preparamos todo, el análisis de su firma, copias de su testamento en múltiples notarías, documentación de tu derecho legítimo a la propiedad. Incluso grabó un video testimonio explicando que nunca pidió dinero prestado a su hermano. Un video, confirmó con pequeña sonrisa. Que será evidencia clave en el juicio criminal. Ricardo y Lorena no solo intentaron robarte tu casa, Valeria. Cometieron fraude documentario, falsificación de firmas, y conspiración para despojar a una heredera legítima. Enfrentan entre 5 y 10 años de prisión. La magnitud de eso me golpeó. Prisión. Prisión, repitió firmemente. No puedo ser la jueza en ese caso por el conflicto de interés, pero me aseguraré de que el mejor fiscal lo maneje. Y personalmente voy a recomendar abogados excelentes para que te representen. Sin costo. Considéralo el último favor que puedo hacer por Carmen. Guión bajo 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 guión bajo. 3 meses después, me senté en la sala de mi casa, legalmente, indiscutiblemente mía, leyendo la sentencia final. Ricardo, 7 años de prisión por fraude testamentario agravado y falsificación de documentos. Lorena, 5 años como cómplice. El licenciado Méndez, suspensión permanente de su licencia de abogado por participación negligente en esquema fraudulento. Además, orden de restitución. Tenían que pagarme 200,000 pesos por daños y perjuicios, gastos legales y sufrimiento emocional. Dinero que probablemente nunca vería, pero el principio importaba. Beatriz visitaba cada semana. Llenó los espacios que mamá dejó, no reemplazándola, nadie podría, pero honrando su memoria siendo la familia que ella hubiera querido para mí. Me ayudó a conseguir trabajo en una ONG de derechos de herencia, donde ahora ayudaba a otros que enfrentaban situaciones similares. Las plantas de mamá seguían floreciendo en cada ventana. Su suéter favorito colgaba en mi closet. Y su casa, nuestra casa, permanecía como el refugio seguro que ella construyó con tanto sacrificio. Nadie deja sin hogar a mi hija, había dicho Beatriz en esa sala de audiencias. Y cumplió esa promesa. No solo salvó mi hogar físico, salvó mi fe en que la justicia podía existir, que la familia podía significar protección en lugar de traición, que los poderosos a veces usaban su poder para defender a los vulnerables en lugar de explotarlos. Mamá había sido inteligente hasta el final. No me dejó sola. Me dejó protegida por alguien que entendía exactamente cómo funcionaba el sistema legal, y cómo usarlo para proteger lo que era justo. Los documentos falsificados de Ricardo se desintegraron bajo escrutinio legal, exactamente como debían hacerlo. Y yo permanecí en mi hogar, rodeada por el amor de una madre que planeó mi protección incluso después de su muerte, y una madrina que transformó su posición de poder en mi escudo contra la codicia familiar. La justicia, descubrí, no siempre llega rápido. Pero cuando llega con toda la fuerza del sistema legal detrás, es absolutamente devastadora para quienes creyeron que podían explotar a los vulnerables sin consecuencias.